gracias, ya estamos de regreso en Vida y Estilo. Y bueno, ya lo vio usted, estamos con asesoría legal. Y el día de hoy nos acompaña la licenciada Lupita Palomares, que viene por parte del Colegio de Abogados de Monterrey. Que bueno, el día de hoy la licenciada trae un tema muy interesante, la sucesión testamentaria. Pero bueno, le doy la bienvenida, licenciada, y platiquemos primero qué es el testamento. Muchas gracias, con mucho gusto estamos por aquí. Pues, ¿qué diremos del testamento? Este es la voluntad que realiza una persona antes de su muerte, decide a quién le va a dejar ciertos bienes, inclusive puede imponer derechos, ¿verdad? Para después de su muerte, ¿verdad? De ahí que podemos hablar de dos tipos de sucesiones. La sucesión testamentaria, que es la que nos vamos a referir expresamente, y la sucesión legítima, que la sucesión testamentaria es aquella donde se expresó una voluntad, una persona que falleció. ¿Cómo la expresó? La expresó ante un notario, ante un fedatario público, realizó un testamento donde decide a quién le va a dejar sus bienes después de su muerte, ¿verdad? Y la sucesión legítima, pues, es cuando el testamento es declarado nulo, cuando no existió esa voluntad del difunto, ¿verdad? No expresó su voluntad de designar herederos antes de su muerte, pues entonces puede haber una sucesión legítima. No existe testamento en ese caso. Muy bien, perfecto. Es interesante saber primero conocer el testamento. Ahora, ya con la sucesión testamentaria, eso viene siendo lo que se tiene que cumplir, lo que el finado dejó por herencia o escrito, ¿no? Se tiene que hacer valer los derechos. Sí, primero tenemos que tener un supuesto, ¿verdad? Okay. La existencia de un fallecimiento y que esa persona fallecida dejó un testamento antes de su muerte. Tenemos ese supuesto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues nos vamos a los herederos, ¿verdad? Van a ir con un juez de lo familiar y van a denunciar un juicio sucesorio testamentario, donde están haciendo valer sus derechos, los derechos que les corresponden respecto a los bienes que previamente repartió el autor de la sucesión. Entonces voy a comunicarle al juez que el autor de la sucesión falleció, ya sea mi padre, mi tío, mi hermano, la persona que haya sido. Le voy a comunicar y voy a justificarle al juez con el acta de defunción precisamente la existencia, lo que sucedió. Y le voy a decir, soy fulano de tal, y le voy a acompañar mi acta de nacimiento para justificar que soy la persona que están designando como heredero en el testamento. ¿Y ahí qué papel juegan los albaceas? Esa famosa palabra que dicen, es que usted o fulanito de tal es albacea en estas cuestiones. ¿Esta persona juega un papel importante también para la sucesión? Sí, dentro de la sucesión el albacea es importantísimo porque es quien va a representar a la sucesión. Va a representar a los herederos y va a administrar los bienes que haya dejado el autor de la sucesión. Esto no es nada más porque el autor de la sucesión me designó, sino porque así lo establece la ley y tiene que cumplir con ciertos parámetros el albacea. Tiene que dar un cumplimiento a la función que le delegó el autor de la sucesión. O sea, esa persona se tiene que verificar que se lleva a cabo el último deseo de esa persona en el escrito, ¿verdad? Así es. Ok, es importante tomarlo en cuenta porque a lo mejor mucha gente ahorita están con esas situaciones de testamentos o incluso hay gente que muere intestada y pues vienen los problemas y es importante conocer este tipo de términos que muchas veces las señoras o las viudas o el viudo dicen, híjole, ¿y qué es esto? Entonces, para eso es importante que usted nos informe, licenciada. El albacea es el representante de la sucesión, de ahí que, por poner un ejemplo práctico, si la sucesión es demandada, quien va a representar a todos los herederos va a ser el albacea, ¿verdad? Yo represento a la sucesión y voy a hacer valer ya sea los derechos de la masa hereditaria
o los derechos que afecte a uno de los herederos. Ahora, en este caso, si el albacea llega a hacer mal uso de su lugar, el albacea, digo, pregúnteme, estoy preguntando ignorantemente Sí, para muy bien, que usted me muy informe, bien. porque mucha gente en casa se va a estar preguntando, bueno, si el albacea se encarga y hace las cosas a su beneficio, o hay alguna autoridad, alguien que lo vigile, o cómo está la cosa. El albacea tiene que cumplir con ciertos requisitos. Ok. Inclusive algunas veces tiene que depositar una garantía en el juzgado para responder respecto a su actuación ante el juez que se Muy esté bien. tramitando el juicio sucesorio testamentario. De ahí que no es nada más soy albacea. Y Tengo ya. que cumplir. Hay requisitos. Si hay requisitos, tengo que administrar los activos y los pasivos que tenga la sucesión, ¿verdad? Si hay necesidades alimenticias, yo las tengo que procurar, ¿verdad? Albacea, yo las tengo que procurar, tengo que cumplir con las condiciones que imponga el testamento y tengo que rendir cuentas ante el juez. Bueno, es importante que entienda este tipo de términos. Licenciada Lupita, van a aparecer los datos de contacto del Colegio de Abogados, por si alguien también quiere hacer alguna pregunta o duda, pues de repente, porque estas situaciones son un tanto delicadas, pero es bien saber informarse de estos temas, porque muchas veces las personas pues ya fallecen, incluso le quiero hacer una pregunta, en dado caso que haya algún testamento, ¿se puede buscar el testamento? ¿Cómo se hace para también llevar a la sucesión? Por lo regular, cuando no tenemos noticias de que existe un testamento y falleció mi padre, mi madre, mi tía, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo voy a acudir ante un juez familiar y voy a denunciar la sucesión de intestado. En esta sucesión voy a solicitarle al juez, o el juez lo va a hacer de oficio, se van a mandar oficios, ¿verdad? Al archivo de notarías, al registro público, buscarlo, para que hagan una búsqueda exhaustiva e informen si existe un testamento a nombre de esa persona, porque yo no tengo conocimiento. Eso es a nivel estatal, licenciada, pero por ejemplo, si mi padre fallece en otro estado, ejemplo, Coahuila. Entonces, en este caso ahí, ¿qué se puede hacer? ¿Es investigación por estado? ¿Hay algo nacional que se pueda revisar por las notarías públicas o es simplemente estatal, cada estado es independiente? ¿Cómo se hace? Cada estado es independiente, sin embargo, está la facultad del promovente de solicitarle al juez que mande oficios al estado donde yo creo que existe un testamento. Pudiera estar en el Así caso es. donde falleció el padre o la madre o tu hermano, incluso también, a lo mejor tienes algún hermano que falleció y pues quieres saber dónde quedó su testamento, porque muchas veces no informan, digo, no por no querer informar, pero no se tiene el conocimiento porque de repente son cosas delicadas. Ella hiciste tu testamento, pero que es algo muy importante, pero muchas veces la gente lo puede tomar hasta mal. Ya quieres que me muera. Digo, Así es lo que la gente opina, pero ya cuando lo vives de que, híjole, falleció fulano y tal, no sé ni qué dejó. Entonces, por eso es Vida y Estilo, queremos informarle a ustedes, prevenga, haga sus testamentos, es muy importante. Incluso creo que hay apoyos para la gente que no tiene el recurso para pagar un testamento. Es muy importante el tener la cultura de hacer un testamento. Vaya, no se requiere mucho. Podemos ir con cualquier notario y expresar nuestra voluntad a quién queremos designar ciertos bienes para después de nuestra muerte. Sin embargo, tengo conocimiento que el Estado proporciona en el mes de septiembre lo que denomina testamentos gratis o por una cantidad simbólica, como una campaña. Entonces estar al pendiente de esos incentivos. Pero el Estado apoya en esos casos y entonces eso es importante que lo sepa el público, ¿verdad? Vaya, el expresar nuestra voluntad es darle seguridad a nuestra familia. Ahora, y si alguien de repente dijo, ¿sabes qué? Falleció fulanito de tal y me dejó en una servilleta o en un papel, te dejo esto, ¿es válido? Cuando realmente se sustenta que realmente es su firma, ¿se puede hacer esto? Porque muchas veces hay gente que llega y dice, ¿sabes qué? Aquí me dejó mi papá con una servilleta y esto es mío. ¿Se puede hacer eso? Pues tendríamos que ver… hacer valer. Hacer valer ese derecho, pero hay que ver si esa servilleta reúne ciertos requisitos para hacerlos valer ante el juzgador, y el juzgador es el que va a decidir si vale esa servilleta o no, y si reúne los requisitos que la ley establece para los testamentos que le llaman hológrafos, que es los que se realizan.
Ajá, Ujú. de nuestra puño y letra, ¿verdad? Sí, porque es bien importante esta temática, pero sí hay que tratarla de repente en familia, porque de repente Dios no quiere y falta alguien de nosotros y nuestros bienes a dónde van a parar. Entonces, por eso la pregunta, licenciada, porque hay mucha gente que, como le comento, llega con un simple papel, aquí está el testamento, dice, no, aquí papá me dejó esto y aquí está firmado. Entonces, para eso ahí entran ustedes, ¿verdad? A analizar los casos. Claro, habría que analizar el documento y ver si reúne los requisitos de un testamento, de ese tipo del que acabo de comentar, y hacerlo valer, ¿verdad? Licenciada, le pregunto, ahí también requiere a algún grafólogo de repente. Yo sé que es costoso, pero la gente que quiere hacer valer sus derechos, ¿también entra en ese tipo de estudios o no? La idea sería checar la firma. Si yo tengo la seguridad de que no es o que sí es, ¿verdad? Pues ya se objetaría el documento y entonces quien va a determinar sería un perito en la materia, ¿verdad? Ok, Voy pero a también determinar si usted, realmente… asesor legal, también usted entra al quite de eso, darle asesoría al cliente o a la persona, en este caso al heredero, oye, ¿sabes qué? Déjame valido esto porque de repente usted sabe, fallece alguien y hasta te salen familiares que ni conocías. Pues sí, previamente se puede hacer esa validación, sin embargo, quien determina con una prueba pericial sería un juez familiar. Eso es muy importante. Bueno, y también algún otro tipo de las cosas de la sucesión testamentaria, licenciada. De repente cuando no encuentras al heredero, ¿ahí qué hay que hacer? De repente cuando algunos herederos ya están señalados o el albacea incluso no encuentra a la prima que le dejó que vive en Estados Unidos, un ejemplo, y ya no sabe nada de ella, ¿ahí qué pasa con ese tipo de la sucesión? Cuando existe un juicio testamentario, se publican unos edictos, Ok. ¿verdad? En los periódicos. Esos famosos cuadritos. Sí, en el periódico oficial y en Ok. un periódico de mayor circulación en el Estado, Muy bien. o donde se tramite el procedimiento. Se dan 30 días para que quien se crea con derecho a la herencia acuda a hacer valer esos derechos. Es un llamado. Es un llamado a los Público. herederos, ¿verdad? Muy bien, perfecto. ¿Verdad? Entonces, si yo creo que tengo derecho, voy a hacerlo valer dentro del término que la ley me lo establece. Todo tiene plazos y todo tiene fechas. Todo tiene plazo y fecha y quien va a decidir va a ser el juez. Muy bien, perfecto, licenciada Lupita Palomares, le quiero agradecer como siempre acompañándonos por parte del Colegio de Abogados de Monterrey. Pues bueno, este tema es bastante extenso, pero ya está apareciendo el correo, Muy por bien. si tienen preguntas o dudas. Este tema es bastante extenso y mucha gente que ahorita nos está viendo en casa, pues está ahorita con la inquietud de conocer un poco más de esta temática. Muchas gracias Muy bien, por acompañarnos. para servir. Muchas gracias. Y bueno, yo los invito a hacer una pequeña pausa. Todavía continuamos con mucho más en Vida y Estilo. Todavía sí, biomagnetismo y muchas secciones más. Acompáñenos.